Bueno, vamos a continuar cuando son las 9:36 con el comentario de Kimberly Taveras. Sí, a propósito de la amenaza eminente que ha ocupado varias primeras planas de periódicos importantes y tradicionales del país sobre la amenaza nuclear a la que nos enfrentamos hoy en día, una como nunca antes, ya que Putin nuevamente, porque lo hizo en el 2014, después de la ocupación de Crimea, ha vuelto a ser una amenaza, pero anunciando esta vez una movilización a Bielorrusia de armamento nuclear. Ustedes saben que después del tratado que se hizo para la no proliferación nuclear, ¿verdad? En 1970 y que ha estado abierto desde 1968, varios países han descontinuado sus investigaciones y algunos que habían adquirido, por ejemplo, el caso de Ucrania, ojivas nucleares, pues tras sus independencias o para adherirse a este acuerdo, pues devolvieron, y Kazajistán también, sus ojivas nucleares. En fin, es que las 14.000 más o menos ojivas nucleares que hay en el mundo están apostadas a 5 países que ya tenían sus investigaciones previas antes de este tratado. Y estos países, que son también los que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues ustedes, como ya saben, son Rusia, los americanos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China. Y cada uno con una cantidad considerable de ojivas nucleares. Ojivas nucleares es la cabeza prácticamente del misil, que necesita un vector, que es la parte de atrás, para poder dirigirse. Y que hay diferentes tipos de misiles. ¿Cuál es el peligro que hemos visto? Bueno, pues que Rusia tiene 5.800 ojivas nucleares, 6.375, Estados Unidos tiene más de 5.000, China 350, Francia 290 y Reino Unido 225 ojivas nucleares. Frente a esta situación, Rusia ha estado viviendo desde que invadió Crimea una hiperinflación. Imagínense ahora con lo que está pasando. Con esta nueva guerra rusa, ucrano-rusa, y la difícil situación que está viviendo el pueblo ruso por las multas que le han impuesto, el deterioro de su mercado, de sus exportaciones de gas natural y de los bancos, de todas las empresas rusas que se han ido del país. Entonces Putin recientemente también ha recibido sanciones graves, órdenes de detención, entre otras cosas. Hay una gran amenaza nuclear seria a nivel mundial y el mundo otra vez enfrenta esta situación. Recordemos que las únicas bombas atómicas que se han usado después del descubrimiento de Estados Unidos son las de Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto de 1945, que eso fue lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos también, porque hay que hacer una introducción sobre la situación, por qué podría de verdad tener consecuencias nucleares, ubicarnos en lo que detonó esto, el uso de las primeras y únicas bombas nucleares que se han usado en la historia, fue en la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, como la conocemos mucho, aún después de que ya Alemania se rindiera en mayo de 1945. Ustedes saben que Japón, que incluso tenía ambiciones de expandir su imperio y de crear una coalición de países libres asiáticos, pues en esos intentos invadió una parte de China. También después se propuso invadir el sur de Indochina, atentando contra los intereses de países como Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos también. Luego de esto, entonces, para que no fuera atacado Japón, atacó Pearl Harbor en 1941, en diciembre de ese año, para que la flota pacífica de Estados Unidos pues no impidiera los planes que tenía con Indochina. ¿Qué pasó en esa situación? Ustedes se imaginarán. Entonces Estados Unidos, que había permanecido de una forma neutral durante esa gran guerra, tomó un papel muy activo y empezó una serie de estudios y de investigaciones apoyado por Canadá y Reino Unido, a la que llamó Operación Manhattan.
Esto terminó en el descubrimiento de grandes científicos connotados de esa época, como Enrique Fermi, Robert Oppenheimer, entre otros, en la bomba atómica. Y desde entonces, pues, ya recordamos cómo se puso fin a la Primera Guerra Mundial con el uso de esas dos bombas, Little Boy y Fast Boy, lanzados en esas dos comunidades japonesas. Los daños que tienen esos territorios japoneses aún no se han recuperado. Aún después de tanto tiempo no se han recuperado. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de esas bombas atómicas? ¿Y por qué Rusia tiene miedo? Bueno, porque Rusia se siente amenazado por la OTAN de que estando tan cerca ya hay misiles supersónicos, o sea que superan la velocidad del sonido, que podían estar en territorios rusos si se apuesta ser en Ucrania, por ejemplo, si Ucrania es miembro de la OTAN, pues esos misiles podrían estar en territorio ruso en 5 o 10 minutos. Pero Rusia ha desarrollado misiles que pudieran estar en Estados Unidos de largo alcance, ¿verdad? En 20 minutos. En 20 minutos. Y en otros territorios europeos en menos minutos de ahí. Entonces, esas amenazas que se dan hoy en día son lo que principalmente mueven y motivan esta guerra ucrano-rusa, y que va a continuar y esperemos que no sea de manera desafortunada como pasó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que hoy el impacto sería mucho mayor. Si en aquel momento fueron 1.500 ojivas que se utilizaron, imagínense ahora que hay 14.500 ojivas y que están distribuidas en esas 5 potencias mundiales, el desastre que se podría armar con la inestabilidad que vive el pueblo ruso y otros países que tienen de aliados, que todos sabemos cuáles son. Él decía el otro día aquí, ese chinito refiriéndose, ¿verdad?, a esa situación. Pero ¿cuáles son las consecuencias que podríamos vivir bajo un ataque nuclear, por ejemplo, que nos podría afectar a Estados Unidos, cualquiera de los países que nosotros tenemos más cerca? Diciendo si fuese de pequeño alcance, si es de alto impacto, corríamos mucho más riesgo. Por ejemplo, que se hace un humo negro que sube a la estratosfera y bloquea la luz solar. ¿Qué hace eso? Que el planeta se enfríe. Uno de los primeros. En Hiroshima y Nagasaki hubieron 200.000 muertos directos y 400.000 muertos por radiación. Y la muerte por radiación puede ser hasta 24 semanas después del ataque. El suelo queda infértil hasta 384 kilómetros cuadrados de radio de donde cae la bomba. Por ejemplo, eso fue lo que pasó en estos ataques pequeños que vivimos en esa ocasión, en 1945. Hoy en día podría ser unas 15 veces más que eso. También tenemos la onda de choque, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Las quemaduras de tercer grado, incluso alrededor de 400 kilómetros cuadrados donde caen estas bombas, todavía los ciudadanos siguen viviéndola y pueden padecer de ellas. Y también los vientos radiactivos, las lluvias radiactivas, hasta 800 kilómetros del territorio afectado. De manera que este es un asunto a que hay que ponerle atención. Acabamos de tener una cumbre, la cumbre iberoamericana en nuestro país. Se trataron temas como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, que es una de las acciones que más afecta a un país después de una guerra, y más una guerra como esta, la hambruna, la miseria, la desesperanza. Ya vemos como en el país está faltando. Ustedes saben que Rusia es uno de los principales exportadores del mundo de gases. Incluso antes era el 60% que venía de Rusia, el gas que usaba Europa, y de ese gas que Rusia exportaba, pues una gran parte pasaba por el territorio ucraniano. Hoy solamente pasa ya el 20%. Vamos a ver cómo entonces no solamente el abastecimiento de los combustibles, sino la seguridad alimentaria del país se puede mantener estable frente a este inminente amenaza de ataque nuclear.